Allimp'unchay kachunqakunapaq llaqtamasis imaynaqa kusankichis noqa kaypi waliqlla kasani kay España llaqtamanta pacha parlamusaykichis qankunari imatas ruwasankichis kunantiya k'askamuychis kay canalniman kunantiya qhawarikusun kay Elías Ayaviri nisqata trap quechua oficial takinqa el indio chayta takinqa noqa kay Elias manta manchkata yachanichu ari joven Sucremanta sina takiynin puro concientización runa sipasman astawan dedicasqa takiynin pero kay takiynin indio nisqa quechuapi entonces uyarikusun chayta kunantiya qankuna imatachus yachankichis Eliasman qillqarimuwaychis kay uraman yachanaypaq manoqa yachanichu chikata paymanta porque kay mask'aspa YouTube tukuy canciones quechuamanta pay lluqsimuwan chayraykun qhawarikusun payta a ver imatachus takinqa chayman hina ñuqanchispis nisunchis gustawanchus manachus tukuy ninkichis ari gustawan hina cosa pacha mana kusachu pero lo importante apoyananchis tiyan artistanchisman porque paykuna takiyninkuwan expresakunku imatachus sientinku sunqun ukhupi chaykunata takinku entonces qankuna imatachus pensarimunkichis imatachus yachankichis chayta qillqarimuychis ama qhipakuychischu hamunaykichis tiyan kay laduman apuralla wiñananchis tiyan astawan qhawasunman tukuy artistasta entonces kunan saludasaq castellanupi kay runa masisninchista. Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén bien, yo estoy bien aquí, les hablo desde España. Hoy vamos a reaccionar a Elías Ayaviri y va a cantar El Indio. Es un trap en quechua. Lo que me ha traído de este Elías Ayaviri es eso, lo que dice trap en quechua. Es la primera vez que voy a escuchar un trap en quechua. Aparte de eso, lo único que sé que de Elías, que es de Sucre, es un joven de, no sé, de 24 a 25 años. Más que todos sus temas se dedica a las canciones que él expresa o canta, es a la gente joven, en forma de concientizar algo por ahí. He estado escuchando algunas músicas, pero el que más me ha gustado, como es en quechua, más que todo estamos empezando a hablar quechua, pues es esta canción que es El Indio. Entonces vamos a empezar a escuchar. También no se olviden que tenemos que crecer muy pronto. Suscríbanse, compartan, dar like si no les gusta, dar dislikes porque saben muy bien que estoy empezando. Yo no soy una profesional ni me considero profesional porque cada uno empieza a crecer poco a poco. Entonces yo lo único que les pido es un poco de ayuda, de comentarlo todo lo que sepan de este artista, para que todos los que coincidan con este canal empiecen ya a tener una buena información y se interesen más en ese artista. Pues luego ya cuando seamos un grupo ya saben la intención cuál es de ir directamente todos en grupo a un artista que escuchemos, iremos a apoyar a todos nuestros artistas, ya sea de cualquier género porque Bolivia tiene variedad de géneros respecto a la canción, ¿no? A los artistas que se dedican a huayno, cueca, también como aquí trap, rap, pop, rock, folclórico, baladas, hay de todo, hay variedad, entonces podemos escuchar de todo. Entonces ustedes también lo que quieran escuchar pueden mencionar, si quisiera escuchar esta canción, pues pueden mencionar y decir, pues, no sé, y reaccionamos. Eso es lo que estamos haciendo, escuchar la canción que nos transmite y todo eso, ¿no? Ahora vamos a ver qué es en cómo comienza el video de Elías. Y play. El indio.
Chaykena sumak tocar chancharango. Porque tengo buena suerte. Yo soy un hijo de guerra, porque eso es toda mi gente. Cuya con orgullo, cuya con orgullo. Yo soy el hijo del sol, yo soy un indio, carajo. ¡Wow! ¡Qué alucinante! ¡Wow! Un indio, carajo. Cuando dice yo soy hijo de guerra, eso quiere decir que normalmente la gente cuando quiere algo se agrupa en Bolivia y va, hacen marchas y defienden lo que creen. Y cuando dicen yo soy colla, en Bolivia normalmente por zonas a los de Cochabamba les dicen collas de Oruro, por todas esas partes de Oruro tal, hasta La Paz, no, Oruro, Cochabamba, Potosí, así más o menos collas entre así. La parte de Santa Cruz, Pando y Beni, se les dice cambas o cruceños, se tratan así con esos términos, ¿no? Pero también cuando dicen indio, antiguamente era como una discriminación. Hoy en día ya, yo al menos nunca le he dado mucha importancia cuando alguna vez me han llamado India. India no es ser nada, ser solamente una persona. Eso no hace que seas mejor ni peor, entonces no hay que dar importancia. Pero el tema es muy específico a qué exactamente, a qué se refiere, ¿no? A ver, vamos a seguir escuchando, ahí va tocando la zampoña. Ese sonido de atar, brum, brum, no sé si es una guitarra eléctrica, no lo sé. En la zampoña también, cada zampoña no es igual. Cada zampoña tiene está afinado a un acorde. No sé cómo lo puedes decir, como una guitarra. Se afina una guitarra, se pone en los sonidos la, mi sol o lo que tenga que ponerse. Es parecido. Yo no soy una profesional, pero sé que es así porque mis hermanos antes, cuando yo tocaba, me decían, no, no me lo toques, vas a desafinármelo. Yo me acuerdo que me decía eso. Entonces, cada instrumento es diferente. Si me conociste y no pudiste estar conmigo, es porque te avergüenza mi raza, te da miedo entrar a mi casa. Tú no puedes hablar ya conmigo, porque tú no entiendes mi idioma. Ama sua, ama kaya, ama luya, kuma. Imanaya kasyanki, wale chumanachu. Esos trajes son muy típicos de por lado de Oruro, Norte Potosí, de esos lados. Y los que han visto anteriormente, a inicios, no sé si era en Santa Cruz, Pando o Beni, por ahí, y luego no sé si han visto unas señoras con sombreros así, planitas así, parecía de ser en Cochabamba. No sé exactamente en qué lugar se ha grabado, pero yo a lo que veo les estoy diciendo. Entonces, cuando dice te avergüenzas de mi raza es porque mucha gente se avergüenza de su raza, más que todo de aquellas personas que dicen eres indio, pero no debíamos de avergonzarnos. Qankunapish llaqtamasqa amapuni p'inqakunaykich tiyan. Kay p'inqakunki mawasimanpish yaykumun munankichu indio nispa mana indio mani ma indio mahmin sumaq indiorayku mikhunku indioqa tarpun indioqa tukuy ima ruwan hallp'awan indio ma pobrechu indio mahmin sumaq inteligente pi a ver papata uqata tarpuyachan ni pi ni choqllota ni mak altunchich tarpuyachanchikchu entonces mana discriminación kananchu tiyan ¿sí? Qhawarinallapuniya. Cuando han visto al señor hacer el masticar ahí, está pisteando, esa es la coca y hace como una bolita, no es que se lo trague, eso va haciendo como una bolita y va mascando poco a poco, no hasta que se deshaga, sino un poco
y el jugo que hace es lo que se va tragando y eso es lo que hace que una persona resista en la jornada laboral hasta que termine, ¿no? Es para dar una energía. Imaina Kasanki, Maraiku Waganki, eso como quiere decir, ¿por qué estás llorando? Yo no me he visto de Calvin Klein, yo no me he visto de Gucci Gang, yo no le sigo esa modalidad porque a mí me sobra la originalidad. Yo no le temo a la muerte porque tengo buena suerte. Eso es Potosí. Yo soy un hijo de guerra porque así es toda mi gente. Colla con orgullo, colla con orgullo. Yo soy calzón, yo soy un indio, carajo. Hay nuestras caseritas vendiendo. Hay charango, la huancara. La Paz. Yo nunca me avergüenzo de todo lo que yo pienso. Nunca te burles del indio, porque su sangre es muy guindo. Somos Muy gente bien. luchadora, gente muy trabajadora. Y si tú quieres la guerra, toda mi gente te entierra. Toda mi gente ya te entierra. Con mi gente ya no te metas. Con mi gente se la respeta. Unidos vamos a la guerra. Colla con orgullo. A ver, vamos a no sé si han visto. A ver, no sé si han visto por aquí. Vamos a adelantar un poquito. Ahí. Luego las imágenes que van a ir viendo para atrás es de los tincus. Va a ver, aquí también ve, este traje es algo típico, no es tan típico que digamos, pero aquí es parecido al de Norte Potosí, puede también ser cerca de Sucre, entre Chuquisaca, por ahí, están cerca, más o menos se visten así. Pero bueno, a ver, Toda mi gente te entierra. Toda mi gente ya te entierra. Con mi gente ya no te metas. Con mi gente se la respeta. Unidos vamos a la guerra. ahí adelantecito, ¿han visto? Todos así, Colla con orgullo. esto, Colla. ¿ve? Este es el típico montera, como se dice, es la montera, eso es el adorno. Estos son antiguamente las chalinas también eran así bordadas y luego se ponen en la cintura los chumpis, todo eso, esto es típico de Norte de Potosí. Entonces, dice, no, los collas con orgullo. Aparte de ser orgulloso, pues hay que tener la esencia de no, o sea, la idiosincrasia de no perder lo que has sido y nunca vas a poder cambiar por mucho que como él dice, cambiar de ropa. Pero bueno, a ver, vamos a Cancunapsia, Chanquich, Llactamasis, Kai Monteras, Kai Norte Potosí, Kai Awayum Sumaj, Telar Pitejes, Chay, Cancuna y Chanquich, y Mainatach Bolivia Tiacuncu, Norte Potosí Manta, pero respetananchis tiyan tukuy runamasisninchista igualla kanchis mana discriminación kananchu discriminación kaqtin mana makusachu llaqta lluqsinqachu ñawpaqman qhipaman rinqa astawan umachakuspa pinsanki kaypi astawan leenki astawan entendinayki tiyan imaynachus llaqtayki entonces imapaq entonces umachakunkiman mana umachakuspachá ninkiman ari mana yachanichu ignorante kani nispacharaykus nini mana astawan umachakaspa kay umanchispi astawan entendina tiyan tukuy runata entonces hina entendekuspa ñawpaqman risun mana sino qhipallamanpuni risun hinataq llaqtanchis tukukunqa tradicionninchis tukukullanqata entonces enqakuspa manaña ni tusunqankupichu ni takanqankupichu entonces map enqakunachu jabalina gajo wow charango guitarra batería ahí en las imágenes han mostrado todas las zonas turísticas
Y eso está bien. Siempre en los videos que veo de este tipo, siempre enseñan todas las zonas turísticas. Lo que pasa es que hay que cuidar las zonas turísticas. Tampoco hay que ir ahí y dejar nuestra basura. Hay que recogerlo. A ver, vamos a ver en qué termina. ¡Wow! A ver qué dice aquí. Nosotros no somos mitos del pasado ni del presente, sino que somos pueblos activos. Mientras que haya un indio vivo en cualquier rincón de América o del mundo, hay un brillo de esperanza y un pensamiento original. Rigoberta Menchú. Rigoberta Menchú es una activista, no sé si es de Honduras, es una activista, se puede decir, indígena, nativa, que tiene una ideología de que algún día nosotros, como se puede decir los indios, seremos otra vez los dueños de nuestra tierra. Y eso es el propósito de este canal. Con qué vamos a mantener eso? Pues manteniendo nuestras tradiciones, nuestras costumbres, no dejar perder. No importa que otros países lo quieran adquirir, sabemos dónde es el origen, lo importante es eso. Si otros países les gusta nuestra danza, nuestras canciones, dejémoslo, que disfruten, así van a hacer crecer también ellos nuestras costumbres, nuestras tradiciones, no van a hacer perder. Eso es lo importante, de que otra gente nos miren con buen gusto lo que tenemos y nosotros también respetemos lo que ellos tienen, no importa. Lo importante es hacer conocer nuestras costumbres. Hankunapish llaqtamasi, ¿sí? Yachankichis ima pichus kay Rigoberta Menchú, mana yachankichis chayri, kay Rigoberta Menchú, mana seguruchu kani, pero Hondurasman sina, activista indígena, pay defensora llaqtanmanta indiosmanta tukuy kay pichus indios ninku chaykuna pay defienden payqa kay pensamiento leyenkichis ¿sí? Mana pasaduchu ni presentechu kanchis nin activo kanchis nin activo maypipis rinqa may rinconpipis kay Americaman o mundo kay pacha enteropiqa indio kanqa pensamientos ninchis imanikiman estrella hina lluhurinman brillo de esperanza nin. Entonces noqanchis mana puni qunqananchis tiyan maymantachus hamunchis pichus munakuq culturanchista dejana pichus hamuy munan yachay munan culturanchista yachachina porque hina mantenikunqa mana yachachisun mana hina demostrasun chayqa wañupunqa chaypita noqanchis wañusun entonces kusachu entonces sigllapuni noqanchis ñawpaqman rinapaqqa yachachina tiyan. Entonces objetivo kay canal pata chaymanta waq kanmi pero primero chay. Entonces qankuna yanapanawaykichis tiyan wiñanan kay canal hamunaykichis tiyan ama qhipakuychischu. Entonces sumaq ñawpaqman risun tukuy tantakuspa. Entonces kay tukukuña kay video despidikusqankunamanta. Entonces waq diyakama si quizás waq video tarischaqa wicharichimllasaqta. Entonces waq diyakama kachun llaqtamasis chantapis apachisaq saludusta kay suscriptora Ignacio Mendoza, Cristian Helder y Eneli Pérez ninchu chayta. Gracias ninik a las suscriptores man pich suscribikamunku chayma kay canal niman entonces hamullaychispuni amapuni qhipakuychischu wiñasunchis sumaqta. También gente de YouTube, yo quisiera agradecer a todos los que se están suscribiendo. Dicho a Ignacio Mendoza, Cristian Herlan, Eneli Pérez, algo Pérez, algo por ahí es, si me va a disculpar si no he pronunciado bien su apellido, pero muchas gracias por suscribirse, espero que vayamos creciendo, compartan,
denle like, como se dice, o dislike, o todo lo que se tenga que decir, o suscríbanse, notificaciones, todo, por favor, ahí. No se pierdan, sigamos adelante demostrando nuestra cultura y así vamos a seguir manteniendo. Bueno,